Hola a todos, soy Enrique García Bol, bienvenidos nuevamente. En este video hablaremos sobre la fisiopatología de la migraña y fármacos para el tratamiento abortivo y profiláctico de esta enfermedad. En esta ocasión tenemos de invitado al doctor Pedro Castorena García, un excelente médico con especialidad en neurología, quien nos va a hablar sobre algunos aspectos generales y consideraciones tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de estos pacientes. Empezaremos hablando sobre la fisiopatología de la migraña. Sabemos que el sustrato fisiológico y anatómico de este padecimiento es el sistema trigémino vascular, el cual se comprende por el quinto par craneal o nervio trigémino, principalmente por su rama oftálmica. Este es el nervio principalmente involucrado y el sistema vascular es por los vasos meningios que están en la dura madre que van a ser inervados por las ramas de esta rama oftálmica. En los pacientes que tienen migraña sabemos que hay una activación de este sistema nociceptivo trigeminal. Se activan estas fibras aferentes. Sabemos que las fibras nociceptivas son A delta y C, las cuales van a transmitir toda esta información hacia el ganglio del trigémino, donde se encuentran las neuronas pseudo-unipolares, y de ahí va a tener un axón que va a proyectar hacia el tronco del encéfalo, entra y ahí va a llegar hasta los núcleos del trigémino, y ahí van a encontrarse con las neuronas de segundo orden o las neuronas de proyección, donde hacen sinapsis y estas neuronas se van a comunicar con neuronas que van a estar en el tálamo y finalmente de aquí se proyectan, la mayoría van a ser a la corteza somatosensorial primaria, pero también hay ramificaciones y vías que van a estar proyectando hacia cortezas motoras, corteza somatosensorial secundaria, cortezas insulares, cortezas parietales, auditivas, corteza entorrinal, cortezas visuales, que realmente sabemos que todas estas áreas están involucradas en la forma en la que vamos a percibir un dolor. Y en los pacientes que tienen migraña se activan estas vías, entra a este nivel, proyecta hasta el tálamo y se distribuye, que todo este circuito en conjunto nos va a dar las características y la forma en la que cada quien va a percibir el dolor. Pero además, cuando se activan estas vías aquí en este núcleo, no solamente es en el núcleo trigeminal, realmente hay también segmentos cervicales involucrados, los cuales conocemos como complejo trigémino cervical, todo esto en conjunto, que es una zona donde entran todas las aferencias trigeminales y algunas del nervio occipital mayor, que también inervan la parte occipital de las meninges y pueden activar una vía refleja. Esta vía refleja va a activar eferencias hacia el núcleo salivatorio superior y estas activan una vía parasimpática. Aquí vemos la fibra preganglionar que va a activar al ganglio esfenopalatino y la fibra postganglionar que va a estar inervando a los vasos durales y también algunas glándulas como las lacrimales. Al activarse aumenta el lagrimeo, pero también va a aumentar la dilatación de estos vasos, lo cual sabemos que esto puede facilitar la activación de estas fibras nociceptivas, lo cual estará activando todo este sistema nociceptivo trigeminal y puede aumentar, en intensidad y en duración el dolor de tipo migrañoso. Y este fue el artículo donde obtuve esta imagen. Hay varios péptidos y neurotransmisores que se han involucrado en la fisiopatología de la migraña y uno de ellos es el CGRP, quizás el más importante de todos ellos, que es el péptido relacionado al gen de la calcitonina. ¿Y por qué está tan ampliamente involucrado con la migraña? Porque sabemos que una persona que no tiene dolor tipo migrañoso tiene concentraciones normales de CGRP en el plasma y en líquido cefalorraquídeo. Pero la mayoría de los pacientes con migraña aumentan estos niveles y sabemos que con este aumento les produce dolor, aumenta la sensibilidad a la luz, al olfato, a los sonidos y van a desarrollar fonofobia y fotofobia. Les va a molestar mucho la luz y el sonido y pueden presentar algunos otros síntomas como migraña. Entonces, en estos pacientes se activa este sistema trigémino vascular, aumenta la liberación de CGRP y ese CGRP está ampliamente involucrado en esta fisiopatología porque va a favorecer la activación
de estas fibras nociceptivas trigeminales. En esta imagen de aquí abajo podemos ver un vaso meningio. Estas fibras aferentes nociceptivas del sistema trigeminal, vemos cómo se están activando, son vías aferentes, y aquí se van a comunicar con las neuronas de segundo orden, las cuales van a ir hacia el tálamo. Pero a pesar de que son fibras sensitivas, estas fibras pueden ser bidireccionales, pueden despolarizarse y producir una liberación de CGRP sobre los vasos meningios. Este CGRP va a actuar sobre sus receptores y va a favorecer una dilatación de estos vasos, lo cual se ha visto que entonces esto va a facilitar aún más la activación de estas fibras aferentes que están mandando señales a las neuronas de segundo orden. Una de las teorías que tratan de explicar el mecanismo de por qué ocurre migraña y algunos pacientes presentan aura es la depresión cortical propagada, por sus siglas en inglés CSD o Cortical Spreading Depression. Esto se describió desde 1944 con el Dr. Leao, y lo que él proponía es que, bueno, con esta depresión cortical propagada hay primero una despolarización de las neuronas que están en la corteza, los cuales, bueno, producen una excitación en todo este nivel cortical y puede generar esto el fenómeno del aura en los pacientes con migraña. Aquí además sabemos que después de esa despolarización viene una depresión sostenida, lo cual permite una liberación de potasio, y después de que ocurre este fenómeno en la corteza, esto va a producir la activación de estas fibras trigeminales que están llegando a los vasos meningios. Se activan estas fibras del trigémino y van a permitir el aumento de la liberación de sustancia P, neurocinina A, CGRP sobre estos vasos, los cuales van a además favorecer la liberación de factores proinflamatorios, neurocininas, lo cual simplemente va a favorecer una sensibilización de todas estas fibras trigeminales, y esto es lo que ya realmente va a hacer que se tenga esta experiencia de cefalea o dolor de cabeza. Toda esta información nociceptiva viaja por estas fibras aferentes, por la rama oftálmica del trigémino. Vemos cómo está entrando al tronco del encéfalo, se va al tálamo y bueno, de ahí finalmente hasta la corteza, como ya habíamos mencionado anteriormente, donde se va a percibir como tal el dolor. Y algunos de los síntomas de esta sensibilización que se da a este nivel es este dolor de tipo pulsante, y se va a incrementar el dolor con movimientos o con diferentes estímulos como luz, sonido. Las personas con migraña normalmente pues no pueden moverse o no pueden llevar a cabo sus actividades porque eso incrementa más el dolor, y eso es porque se sensibilizó esta vía. Eso es a nivel periférico. A nivel central podemos encontrar que algunos estímulos que puedan ser muy dolorosos, simplemente el tocar la frente o tocar áreas alrededor del ojo puede ser muy doloroso para estos pacientes que tienen un ataque migrañoso. Y normalmente los que ya tienen una sensibilización central son los pacientes que tienen una resistencia alta a los tratamientos antimigrañosos. Y aquí vemos la distribución que mencionábamos. Las fibras de primer orden serían estas fibras nociceptivas del trigémino, entran al tronco del encéfalo, ahí encontramos las neuronas de segundo orden o las neuronas de proyección, las cuales van al tálamo, y del tálamo tenemos las neuronas de tercer orden, las cuales proyectan principalmente a la corteza somatosensorial, pero ya vimos que también hay ramas que van a inervar y van a mandar esta información a otras estructuras del cerebro. Hasta aquí podemos decir que todos los pacientes que tienen migraña tienen una activación en el sistema nociceptivo trigeminal, y pues bueno, sirve mucho saberlo porque los fármacos que vamos a desarrollar o que ya se utilizan actualmente es justamente para atacar e inhibir la entrada de información nociceptiva por este sistema trigémino vascular. Pero por otro lado también podemos mencionar que en la migraña todos los pacientes tienen una disfunción en la regulación del sistema somatosensorial a nivel del tronco del encéfalo y del diencéfalo. ¿Esto qué significa? Hemos platicado en algunas clases que hay una modulación descendente de este sistema nociceptivo trigeminal, al igual que con otros sistemas dentro del cuerpo,
Pero cuando se activan estas vías trigeminales, que es esta línea que vemos aquí de color negro, TG es el ganglio del trigémino, entra hasta los núcleos trigeminales, o en concreto aquí al complejo trigémino cervical, y de ahí se envían estas señales hacia la corteza somatosensorial. Pero habíamos mencionado que el dolor no solamente es unidireccional, no solo asciende, es bidireccional, entonces también van a haber núcleos que se van a ir activando cuando tenemos dolor, los cuales tienen proyecciones descendentes, mismos que en una persona que no tiene migraña pueden controlar esta entrada de información nociceptiva. Pacientes que tienen migraña, estos sistemas también están disfuncionando y entonces es más fácil que ellos presenten este dolor de tipo migrañoso. Aquí vemos varios núcleos, algunos de ellos como por ejemplo el hipotálamo. Hay neuronas que se originan aquí que van a tener proyecciones a esta entrada trigeminal donde pueden tener un efecto inhibitorio y disminuir la intensidad del dolor, y algunas de otras, por ejemplo la sustancia gris periacueductal, locus ceruleus, médula rostro ventromedial, no está aquí, pero también los núcleos del rafe magno tienen proyecciones descendentes a estos núcleos del trigémino y también segmentos en el asta dorsal de la médula espinal cervical, donde van a tener este efecto inhibitorio de toda la información trigeminal y del nervio occipital mayor que están entrando en esta región. Y es un punto muy importante porque el hipotálamo tiene una participación relevante aquí y pues justo coincide porque el hipotálamo se encarga de regular varias funciones como por ejemplo los ciclos de sueño-vigilia, también regula la temperatura, regula la ingesta y si sabemos, bueno, si han escuchado, muchos de los detonantes para la migraña en los pacientes que lo padecen van a presentarse, por ejemplo, si toman vino, si toman queso, si se desvelan, si están en ayuno. Y todo eso es porque, bueno, hay cambios aquí a nivel hipotalámico, donde se pueden censar todos esos cambios y puede hacer que disfuncione este sistema y esto puede facilitar que se active este dolor de tipo migrañoso. Bien, ahora quisiera darle la palabra a nuestro invitado para que nos hable un poco sobre el manejo de la migraña. Hola, soy el doctor Pedro Castorena García, soy médico especialista en neurología y vamos a hablar sobre el manejo del paciente con migraña. Es muy importante hablar de migraña. Primero necesitamos estar ubicados en la epidemiología de la enfermedad. Es una enfermedad bastante común, es una de las causas más importantes de consulta, no solamente en el ámbito neurológico, sino en todo el ámbito médico. Es la tercera causa de enfermedad en todo el mundo, la cual es una estadística muy importante dentro de todas las causas de enfermedad en el mundo. La tercera causa es la migraña y es la séptima causa de discapacidad también sobre todas las enfermedades. Entonces es una enfermedad muy importante que afecta aproximadamente a 20 millones de personas aquí en México. Somos aproximadamente 126 millones de habitantes y esto quiere decir que uno de cada 6 personas de los habitantes aquí en el país va a sufrir de migraña, lo cual pues es estadísticamente muy frecuente y debido a la gran discapacidad que puede generar la migraña y a los grandes costos que genera a nivel de salud pública, es un padecimiento de suma importancia y de suma complejidad. Perfecto. Y dinos, ¿qué debemos de tomar en cuenta para saber con qué tratamiento iniciar? Bueno, para saber con qué tratamiento iniciar, primero debemos de preguntarnos si estamos ante una migraña o no. Eso es muy importante. El diagnóstico de migraña no es tan sencillo y requiere del diagnóstico de un especialista, de un neurólogo, para poder primero determinar si un paciente tiene migraña o no. Entonces, ¿cómo es que nosotros definimos y sabemos si estamos ante un paciente con migraña? Primero tiene que cumplir con 5 ataques o 5 crisis de cefalea mínimo el paciente. Hay pacientes que tienen cefaleas con características migrañosas que no tienen ni siquiera 5 en toda su vida y pues alguna de ellas se asocian con ciertos alimentos, con
Es muy común la persona que con chocolates de repente tiene alguna cefalea tipo migrañosa, con algunos otros alimentos que son muy comunes como la cerveza, por ejemplo la cerveza clara es un alimento muy común con los cuales los pacientes llegan a tener cefalea de características migrañosas. Sin embargo, si no tienen mínimo 5 ataques en su vida, no podemos nosotros hablar de que tienen migraña. Ahora, para hablar de los criterios de migraña, diagnósticos de migraña, primero tenemos que tener en cuenta la clasificación de la migraña. Y en grandes aspectos se divide en dos. Se divide en migraña con aura y migraña sin aura. Hay otras clasificaciones de la migraña, como son la migraña hemipléjica, la migraña con síntomas del tronco encefálico, etcétera. Pero hablando de manera general, se van a dividir en dos, en la migraña con aura y en la migraña sin aura. Ahora, esto que yo les digo de los 5 ataques o 5 crisis de cefalea que tiene que cumplir una persona para poderse hacer diagnóstico de migraña es en la migraña sin aura. En la migraña con aura tiene que cumplir 2 ataques o 2 episodios de cefalea con características migrañosas al menos en su vida. Y primero tenemos que ubicarnos en temporalidad. Y la temporalidad nos habla de que un ataque migrañoso o un episodio migrañoso tiene que durar entre 4 y 72 horas. Si dura menos de 4 horas, no podemos hablar de migraña. Si dura más de 72 horas, o es otra causa que no es migraña, o estamos hablando ya de un estado migrañoso, que es una complicación, de hecho es de las complicaciones más temidas de la migraña. Pero tiene que estar dentro de estos dos rangos de tiempos, entre 4 y 72 horas, para nosotros poder hablar de migraña. Ahora, tiene que cumplir también características clínicas de cefalea tipo migrañosa, que es una cefalea unilateral, es una cefalea de carácter pulsátil. El paciente siente que hay un pulso mientras está el dolor. Tiene también que ser de intensidad de moderada a grave. Esto es muy importante. Una cefalea que no cumple una escala de dolor mínimo de 7, de 10, no puede ser clasificada como migraña. Tenemos que estar hablando y tenemos que estar ante un dolor moderado a grave y en la mayoría de los casos discapacitante, donde el paciente necesita acostarse y necesita apagar la luz, necesita no haber ruido y necesita completo reposo para poder soportar el dolor. Eso es muy importante en migraña, la intensidad. Y también tenemos que hablar, aparte de la temporalidad, tenemos que hablar sobre y de las características de una cefalea migrañosa. Tenemos también que hablar sobre los síntomas acompañantes, que son muy importantes, que al menos tiene que tener uno de los síntomas acompañantes como son vómito, como son náuseas, como fotofobia o fonofobia. Tiene que al menos estar acompañado de alguno de esos síntomas para nosotros también poder estar hablando de migraña. Entonces, para responder la pregunta, ¿qué tratamiento o qué consideraciones para iniciar un tratamiento en un paciente con migraña debemos de tener? Pues precisamente, punto número 1, saber que estamos ante un cuadro de migraña. Ya que nosotros sabemos que estamos ante un cuadro de migraña, puede ser migraña con aura o migraña sin aura, es muy importante destacar también en la migraña con aura que el aura tiene también una temporalidad, tiene que entrar dentro de los 5 a los 60 minutos. Si es menos de 5 minutos, podemos casi afirmar que no estamos ante una aura de migraña, y si es más de 60 minutos, o no es un aura migrañosa o estamos hablando ya de una aura prolongada, que también es una de las complicaciones de la migraña que nos puede llevar hasta un infarto migrañoso cerebral. Ahora, otra de las preguntas es, ¿qué deberíamos considerar antes de iniciar un tratamiento antimigrañoso? Bueno, está un poquito redundante la pregunta, sin embargo les digo lo mismo. Primero necesitamos estar ante el diagnóstico claro y preciso de migraña.
Otra de las cosas que necesitamos considerar antes de iniciar un tratamiento para un paciente que sufre de migraña, primero, antes que nada, es la edad del paciente, las características del paciente, tanto en el estilo de vida, sus características psicológicas, todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes que tienen y sufren de migraña, hay estudios donde se sustenta y donde apoyan que el tratamiento no farmacológico de la migraña, es decir, tratamiento, hay personas que les va muy bien con terapias convencionales como el tai chi, como la acupuntura, como la meditación, y con todas estas medidas higiénicas del sueño, con todas estas medidas también dietéticas del estilo de vida, con todo eso está muy bien estudiado y muy bien fundamentado que si se lleva bien a cabo es muy probable que un paciente con migraña deje de tener o tenga la misma efectividad que los medicamentos. Eso es muy importante. Entonces, antes de nosotros iniciar un tratamiento de migraña, tenemos que conocer bien al paciente, tenemos que conocer bien las características del paciente, su estilo de vida, cómo duerme, si duerme bien, si duerme mal. Todo esto son temas fundamentales ante el paciente que tiene migraña. También tenemos que saber si el paciente ya ha detectado algún alimento o detectado algo que le provoque la migraña. Eso también es muy importante en pacientes con migraña, porque inclusive se dice que hasta una tercera parte de los pacientes con migraña sabe perfectamente bien qué es lo que desencadena el episodio de migraña, el ataque de migraña. Identificando esto, es muy probable y es muy factible que nosotros podamos eliminar esos factores y que podamos nosotros controlar la migraña inclusive sin fármacos. Esto es muy importante. Ahora, otra de las consideraciones que nosotros tenemos que tomar antes de iniciar un tratamiento es si el paciente es candidato a tratamiento profiláctico. Todos los pacientes que tienen cefalea de características migrañosas son candidatos al tratamiento agudo para la migraña, al tratamiento, digamos que abortivo de la migraña, lo que va a hacer que se nos quite el dolor. Inclusive si el paciente no cumple con los 5 episodios de migraña en su vida para poder dar el diagnóstico de migraña, aunque tenga un solo episodio de cefalea, con características migrañosas, es candidato para el tratamiento agudo. Entonces, en estos tratamientos agudos que se pueden dar para migraña, pues existen varias opciones y es importante conocer todo lo que ya les comenté del paciente, y es muy importante conocer también si no ha tenido tratamientos él o ella previos, si no ha tenido algún tipo de acercamiento con un médico, y todos esos factores para nosotros poder saber qué tratamiento en agudo le vamos a poder dar a nuestro paciente. Ahora, para nosotros considerar a un paciente que es candidato a tratamiento profiláctico, es decir, un tratamiento prolongado para poder prevenir la migraña, primero tenemos que estar ante un paciente que tenga el diagnóstico de migraña, y número 2, tenemos que estar ante un paciente que tenga al menos 2 ataques al mes por más de 3 meses. Eso es muy importante. Tiene que cumplir al menos 2 ataques al mes discapacitantes por al menos 3 meses, o que estos episodios de cefalea sean totalmente discapacitantes y el paciente tenga inclusive que faltar a su trabajo o a sus labores diarias durante una semana. Hay pacientes que durante una semana en cada episodio de migraña tienen que faltar al trabajo y pierden completamente la funcionalidad. Ahora, si tienen varios episodios de migraña al mes, pues son pacientes con una calidad de vida muy pobre y van perdiendo muchísima calidad de vida estos pacientes. Ahora, las siguientes preguntas es: ¿qué pasa con las personas que se automedican? Diagnósticos diferenciales de migraña.
Bueno, las personas que se automedican pueden caer en algo que se llama cefalea por abuso de analgésicos, por abuso de medicamentos. Lo recomendable en personas que toman tratamientos para quitarse dolores de cabeza, sean migrañosos o sean de otras características como cefalea tensional, es que no rebasen las 10 dosis mensuales. Una vez que una persona rebasa las 10 dosis mensuales de analgésicos, ya está en riesgo de caer en una cefalea por abuso de analgésicos. Y entonces, en vez de ayudar a la cefalea y en vez de ayudar a la migraña, se perpetúa el problema. Entonces, es muy importante para todos los pacientes no automedicarse. Es muy importante buscar manejo con un especialista, ya que no solamente el tratamiento profiláctico tiene muchas consideraciones y tiene muchos detalles, sino también el tratamiento agudo de la migraña. El tratamiento agudo de la migraña solamente se puede dar con ciertos AINES a ciertas dosis. Los triptanos, que son el manejo clásico y el manejo de primera línea para pacientes para el tratamiento agudo de la migraña. Y también es importante evaluar en un paciente con migraña si está respondiendo o no está respondiendo al tratamiento tanto agudo como profiláctico. Y si está respondiendo al tratamiento agudo profiláctico, es importante mantener ese tratamiento, y si en algún momento llega a dejar de responder, es importante saber qué es lo que podemos hacer nosotros para cambiar el tratamiento. Entonces, por eso es muy importante acudir con un especialista. El tratamiento profiláctico, también pues se habla que el de primera línea son los beta bloqueadores. Se pueden dar algunos otros tratamientos como antidepresivos tricíclicos. Se pueden los famosos y nuevos anticuerpos monoclonales. Se pueden también dar algunos fármacos antiepilépticos. Sin embargo, les comento, es muy importante tener el diagnóstico de migraña y es muy importante que el paciente sea candidato a tratamiento profiláctico para migraña. ¿Sale? Otra de las preguntas es: ¿algún estudio de gabinete o algún estudio de imagen? Normalmente no en migraña no están indicados los estudios de imagen. Una de las consideraciones más importantes para el estudio de imagen es si estamos ante sospecha de alguna otra causa. Como les decía, los diagnósticos diferenciales de migraña abarcan, es un espectro muy amplio que abarca precisamente todas las patologías neurológicas que pueden tener síntomas parecidos a un aura. El aura nosotros podemos saber que, nosotros sabemos, perdón, que puede ser motora, que puede ser sensitiva. Podemos hablar de muchos tipos de auras, y es por eso que nosotros necesitamos, si estamos ante la sospecha de un paciente que tiene otra cosa que no sea migraña o que sea un aura, por ejemplo, un paciente que pierde la debilidad del hemicuerpo, ya sea izquierdo o derecho, y lo que hace característico al aura migrañosa es que es completamente reversible. El aura migrañosa tiene que ser completamente reversible, ya sean síntomas visuales, ya sean síntomas sensitivos, ya sean síntomas motores, y como les comentaba, tiene que durar de 5 a 60 minutos. Si nosotros salimos de esas características de un aura, sí es necesario sospechar en algunas otras causas y sí es necesario algún estudio de imagen, pero normalmente ante un paciente que tiene un cuadro típico de migraña con aura o sin aura, los estudios de imagen no están indicados. Una de las preguntas también que me pidieron contestar es si ya se están usando los anticuerpos monoclonales. Ya existen estos tratamientos en varias partes del mundo. En México ya también se están dando los anticuerpos monoclonales para pacientes con migraña. Y pues son medicamentos de muy alto costo que, sin embargo, pues sí han mostrado beneficio en los pacientes. Muchos neurólogos critican estos manejos, ya que los días al mes o digamos que las crisis al mes
que mejoran en los pacientes son muy pocas. Sin embargo, los pacientes que tienen varios episodios o varias crisis migrañosas al mes, el beneficio junto con otras terapias medicamentosas o no medicamentosas, junto con estos medicamentos, mejoran mucho la calidad de vida. Entonces, aunque sean medicamentos que tienen una limitada eficacia y tienen un limitado uso por las cantidades de crisis o días al mes que mejoran, que es muy poco, son medicamentos que generan mucho beneficio en cuanto a la calidad de vida del paciente. Entonces, si son considerados, los pacientes sí los están utilizando y pues son medicamentos que sí están completamente indicados y que han demostrado su beneficio sin duda alguna. Ahora, otra de las preguntas que me piden contestar es cómo valoramos si un medicamento no está funcionando y hay que probar otra opción. A grandes rasgos, en migraña existen varios métodos para saber si un paciente está respondiendo o no está respondiendo al tratamiento, si tiene una respuesta completa, si tiene una respuesta parcial o si el paciente de plano no está respondiendo al tratamiento. En general se basan en cuestionarios que los neurólogos ya tenemos estandarizados y que practicamos a los pacientes. Estos cuestionarios sobre todo se basan en la cantidad de crisis que tiene un paciente al mes y en la discapacidad. Hay varias escalas de discapacidad en migraña que también se van a centrar y se van a basar en cuestionarios escritos que se le dan al paciente, y con eso nosotros vamos a determinar si un paciente está respondiendo al tratamiento, si un paciente tiene respuesta parcial al tratamiento o si un paciente no tiene ninguna respuesta al tratamiento. Y ahí es donde nosotros necesitamos considerar o cambiar de tratamiento o cambiar la vía de aplicación del tratamiento. Tenemos nosotros que recordar, por ejemplo, que los triptanos no solamente existen tomados, también hay sprays intranasales, también existe la vía de administración inyectable. Es decir, todas estas consideraciones se deben de realizar y se deben de hacer los ajustes necesarios para nosotros poder tener a un paciente en la categoría de sí, de respondedor al tratamiento antimigrañoso. La meta es que el paciente tenga una funcionalidad completamente recuperada con el tratamiento antimigrañoso. Y tenemos muchas herramientas. El tratamiento de migraña y de cefalea en general en neurología es de los tratamientos más complejos que existen y es de los tratamientos más en los que más difícilmente se alcanza la efectividad que el paciente y que el médico buscan. Es por eso que necesitamos forzosamente acudir con el especialista. Y bueno, al parecer con estas preguntas ya concluimos la entrevista y pues para comentario final y como comentario final y para concluir la entrevista, es de vital importancia saber que un paciente con migraña maltratado es un paciente que va a tener una discapacidad terrible en su vida, que difícilmente, entre más mal medicado y más mal manejado esté, con mayor dificultad va a poder recuperar la funcionalidad y va a poder estar libre de dolor de cabeza. De verdad es muy complejo. La mayoría de los pacientes caen ya en un cuadro de migraña crónica y pues ya inclusive en la migraña crónica ya existen otros tratamientos también como la toxina botulínica, existen ya otras consideraciones y son pacientes que realmente es poco probable que puedan vivir sin dolor. Pero
acudiendo al especialista y haciéndose las cosas debidamente, evitando el abuso de analgésicos o el abuso de medicamentos y realizando los ajustes necesarios y también considerando las terapias no farmacológicas, son pacientes que pueden recuperar su funcionalidad y pueden tener una calidad de vida completamente normal. Muchas gracias. Sobre los fármacos antimigrañosos los podemos dividir en dos agentes, en agentes abortivos y profilácticos. Los abortivos van a ser los que vamos a utilizar cuando un paciente está empezando a sentir los primeros síntomas de migraña para justamente tratar de disminuir esa intensidad o controlarlo. Y el profiláctico es más bien un tratamiento preventivo que va a buscar disminuir el número de episodios migrañosos que se presentan mes con mes. Entre los abortivos podemos mencionar algunos, primero los AINES, como la aspirina, naproxeno, ketorolaco. El paracetamol sabemos que no es como tal un AINE, pero bueno, son 4 fármacos autorizados y recomendados por la American Headache Society como agentes abortivos de la migraña. Otro grupo que fueron los primeros tratamientos específicos para migraña están los triptanos, y el primero en obtener su autorización fue el sumatriptán. Estos son fármacos, lo vamos a ver con más detalle adelante, pero son fármacos que son agonistas de los receptores de serotonina 1B y 1D. Después de este vinieron algunos otros como el L-triptán, solmitriptán, y también quiero mencionar aquí la ergotamina, otro agente abortivo. Puede venir en presentación solo o con cafeína y son de los más utilizados en estos días para agentes abortivos. Por otro lado están los agentes profilácticos. Primero vamos a mencionar a los tratamientos no farmacológicos. Aquí se puede utilizar terapias cognitivo-conductuales. Está aprobado por la FDA el uso también de resonancia magnética transcraneal, estimulación magnética transcraneal. Se puede hacer estimulación del nervio vago. Podemos utilizar terapias con biofeedback y todos ellos hay evidencia científica que, bueno, son abordajes no farmacológicos para tener un efecto profiláctico en estos pacientes con migraña. Entre los fármacos podemos hacer uso de beta bloqueadores, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes. Entre ellos tenemos el ácido valproico, topiramato, gabapentina, que es un neuromodulador que actúa sobre las unidades alfa 2 delta. Todos ellos pueden ser agentes profilácticos, y otro de ellos que también se ha propuesto es el uso del Botox o toxina botulínica, porque este fármaco, el mecanismo de acción lo que hace es evitar la liberación de vesículas. Se tiene que inyectar en puntos específicos que estén involucrando las áreas que inervan la rama oftálmica del trigémino y ramas del occipital mayor. Ahí se inyecta la toxina y lo que hace es actuar sobre estas proteínas SNARE para que no se liberen esas vesículas que contienen CGRP, y con eso se puede tener un efecto profiláctico en estos pacientes. En esta diapositiva principalmente les muestro esta tabla en un artículo de revisión de la American Headache Society, donde nos enlistan los fármacos recomendados como agentes abortivos para el manejo agudo. Y tenemos primero del lado izquierdo los fármacos que tienen una eficacia establecida, como los triptanos, ergotamina y AINES, que ya mencionamos. Incluyen también opioide, el butorfanol, y algunas combinaciones de otros medicamentos. Por otro lado, en la columna de la derecha tenemos tratamientos probablemente efectivos, que es ergotamina. Combinarlo con otros medicamentos. Se puede utilizar también algunos otros AINES, aparte de los que ya habíamos mencionado, magnesio intravenoso, otras combinaciones como codeína, paracetamol, tramadol, acetaminofén, y algunos antieméticos también. El que más se ha estudiado es la metoclopramida, administración intravenosa. Se ha visto que también puede ayudar para el tratamiento agudo de estos pacientes o abortivo. Y por otro lado tenemos los tratamientos preventivos o profilácticos, eficacia establecida, antiepilépticos, beta bloqueadores.
Aquí triptanos, específicamente el frobatriptán, también ya se han hecho estudios, se ha visto que utilizándolo de forma profiláctica puede ser efectivo, y el uso de la toxina de botulínica o Botox. En la segunda columna tenemos los fármacos probablemente efectivos, como algunos antidepresivos. El nivel de evidencia es bajo, pero bueno, también puede ser que nos ayude para estos pacientes. El uso de amitriptilina, venlafaxina, un antidepresivo también, beta bloqueadores, atenolol, nadolol, y unos que posiblemente puedan ser efectos, que estos se siguen estudiando, ver si realmente pueden tener alguna ventaja o no, es los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, agonistas alfa-adrenérgicos, clonidina, guanfacina, algunos otros tratamientos antipilépticos, beta bloqueadores, antihistamínicos y bloqueadores de los receptores de angiotensina, como el candesartán. Siendo más específicos sobre el tratamiento antimigrañoso, empecemos con los triptanos. El más común es el sumatriptán. Este es un fármaco agonista de receptores de serotonina 1B y 1D. Y bueno, sabemos que estos receptores se encuentran tanto a nivel periférico como a nivel central, donde cuando se activan producen un efecto preventivo para que no se desarrollen estos ataques de migraña en los pacientes. Algunos otros ejemplos, ya habíamos mencionado algunos, el solmitriptán, almotriptán, eletriptán, son agentes abortivos de migraña, su mecanismo de acción, algunas características importantes sobre su farmacocinética. No se recomienda su combinación con ergotamínicos, pueden producir reacciones vasoespásticas, y hay que evitar consumo con otros fármacos serotoninérgicos. Ya tenemos nuestro video de fármacos antidepresivos y mencionábamos que pudiéramos provocar un síndrome serotoninérgico si los combinamos estos dos tratamientos. Efectos colaterales y secundarios, de preferencia no hay que usarlos en pacientes con enfermedades vasculares, porque bueno, se ha visto que pueden producir un vasoespasmo y bueno, en estos pacientes no va a ser conveniente, hay un aumento de riesgo de problemas cardiovasculares. Se ha reportado también sensación de hormigueo, calor, hipertensión, no son muy frecuentes, pero bueno, están reportados. La dosis sugerida es 50 miligramos, dosis única, pero evidentemente esto lo podemos ajustar de acuerdo a los requerimientos de cada paciente. Y bueno, como es un agente abortivo, estos se tienen que tomar justo cuando se empiezan a sentir los primeros síntomas de que va a iniciar un ataque migrañoso. Otro tipo de tratamientos son los ditanes. Aquí el fármaco aprobado es el lasmiditán, también un agente abortivo de migraña. Es un tratamiento relativamente reciente. Este es un agonista de los receptores de serotonina 1F. Tampoco se recomienda consumir con ergotamínicos, también produce reacciones vasoespásticas. Hay que evitar también su consumo con otros fármacos serotoninérgicos como antidepresivos. Y pues aquí tiene menor riesgo de producir efectos vasculares, pero se recomienda, si es posible, mejor no usarlo en estos tipos de pacientes. También se han reportado sensación de hormigueo, calor e hipertensión. Pero lo que ha demostrado es que parecen ser más efectivos y tienen menores probabilidades de producir un riesgo cardiovascular. Aquí les muestro la presentación que está ahorita en Estados Unidos. Hay tabletas de 50 y de 100 miligramos. Fueron aprobados por la FDA desde el 2019, un fármaco hecho por Lilly. Y bueno, esperamos ya próximamente la comercialización aquí en México. Otro tipo de antimigrañosos específicos son los Gepants. Estos son de segunda generación y los que están ya autorizados es el Ubrogepant y el Rimegepant. Se utilizan para el tratamiento agudo de migraña. Estos son fármacos antagonistas del receptor de CGRP. Ya decíamos que este péptido está ampliamente involucrado en pacientes con migraña. Entonces damos una molécula que bloquea este receptor y por más que se esté liberando el CGRP no va a poder activar a sus receptores.
Estos fármacos se dan por vía oral de 50 a 100 miligramos, también hay de 75. De los efectos colaterales y secundarios que tenemos reportados en los estudios de tercera fase, en los ensayos clínicos, ha sido náusea, cansancio, mucosa oral seca y está contraindicado en coadministración con inhibidores potentes del citocromo 3A4. Son también aprobados recientemente, en el 2019 el Ubrogepant y en el 2020 el Rimegepant. Ambos están solamente en Estados Unidos, no han llegado a México, pero bueno, también esperamos que próximamente puedan llegar a nuestro país. El último grupo de antimigrañosos específicos del cual vamos a hablar en este video son los anticuerpos monoclonales contra CGRP o su receptor. Y los 4 aprobados es el fremanezumab, galcanezumab, eftinezumab y el erenumab. Los primeros 3 son anticuerpos contra el ligando, contra el CGRP, y el erenumab es el único que es anticuerpo contra el receptor de CGRP. Es fácil recordarlos, todos terminan en mab, eso es, son las siglas en inglés de monoclonal antibodies, y todos los que terminan con, bueno, tienen este su en la palabra, esto es, son anticuerpos humanizados. El erenumab no tiene la Z, eso significa que es un anticuerpo 100% humano, y eso es importante porque, bueno, las reacciones de hipersensibilidad contra el anticuerpo van a ser mucho menores en este fármaco. Son tratamientos preventivos, son inyecciones que se pueden dar cada 15 días o cada 30 días. Los 4 ya son aprobados por la FDA, esperamos su comercialización en México, excepto por el erenumab. El erenumab ya fue aprobado por la COFEPRIS, es este mismo tratamiento, pero no se llama así, se llama Glasic aquí en México. Y son caros, pero bueno, a algunos pacientes les han funcionado bien, les han disminuido el número de episodios migrañosos, pero bueno, eso pues bueno, como bien nos decía Pedro, lo mejor es consultarlo con el neurólogo para ver quiénes sí pueden ser candidatos a estos tratamientos. Aquí vemos el mecanismo de acción de estos anticuerpos contra el CGRP. En concreto, bueno, una gran duda que ha surgido es si tienen su efecto a nivel periférico o si es a nivel central. Esto, bueno, lo discutimos en este artículo. Y bueno, en esta imagen aquí podemos ver, que es justamente de este artículo, podemos ver estas fibras nerviosas periféricas, perivasculares, las cuales liberan el CGRP cuando se activan este sistema trigémino vascular. Este CGRP actúa sobre sus receptores y es el que decíamos que puede facilitar la actividad nociceptiva en estas fibras. Entonces, algunos de los fármacos, bueno, aquí por ejemplo vemos también los triptanes que ya habíamos mencionado previamente. Estos fármacos actúan sobre estos receptores serotoninérgicos, inhibiendo la actividad de estas fibras perivasculares, evitando la liberación de este neurotransmisor, bueno, de este péptido. Y sobre los vasos sanguíneos también tenemos receptores serotoninérgicos, los cuales al ser activados, van a producir una vasoconstricción, lo cual, bueno, se ha visto que esto puede favorecer a la mejoría de los síntomas de un paciente con migraña. Pero bueno, aquí enfocándonos mucho más en el mecanismo de acción de estos anticuerpos contra el CGRP, llega el anticuerpo, se une dependiendo el fármaco, si es galcanezumab, que es contra el ligando, por ejemplo, entonces se unen a estas moléculas y evitan que se unan al receptor. El erenumab decíamos que es selectivo contra el receptor de CGRP y aquí va a evitar que se dilate estos vasos meningios. Y bueno, este de forma muy general es el mecanismo de acción de los anticuerpos, pero esto ocurre realmente a nivel periférico. Los anticuerpos tienen un gran tamaño, no pueden pasar por la barrera hematoencefálica, así que realmente sus efectos que estamos observando son únicamente sobre las terminales del sistema nociceptivo trigeminal y sobre la misma fibra, ya sea a nivel del ganglio o sobre la trayectoria de sus axones. En esta imagen de que vemos aquí de este lado izquierdo es una imagen en un artículo del doctor Edwinson, donde otro mecanismo que también facilita la actividad o la estimulación de estas fibras es que las fibras C pueden estar liberando el CGRP
y este CGRP va a actuar sobre receptores que se encuentran distribuidos sobre las fibras A delta, los cuales al mismo tiempo va a estar facilitando esta transmisión nociceptiva y bueno, simplemente eso va a hacer que aumente el dolor de los pacientes con migraña y también va a hacer que dure mucho más tiempo. Aquí vemos algunas de las características de estos anticuerpos, la industria que los produjo cada uno de ellos, cuándo fueron aprobados. Casi todos son administraciones subcutáneas, se puede mensual la inyección o se puede cada 15 días, ahí depende la valoración por parte del médico. Y el Eptinezumab, este es el único que es por administración intravenosa. Hablando sobre algunos tratamientos de frontera, en este artículo realmente hablamos aquí sobre los efectos adversos de algunos tratamientos antimigrañosos. Pues los de CGRP ya vimos que ya se han autorizado varios de ellos, pero las propuestas farmacológicas que se están haciendo, hay algunos ensayos clínicos, es el interactuar con estos péptidos, el PACAP38, con estimular la neurotransmisión oxitocinérgica o también interactuar con la señalización orexigénica. Son tratamientos que se están investigando actualmente. Y bueno, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, con el PACAP, este ha sido también involucrado en la fisiopatología de la migraña. Hay pacientes que no todos aumentan los niveles de CGRP y hay pacientes a los que les damos fármacos que son antagonistas del receptor o que son anticuerpos monoclonales contra el CGRP y no mejoran. Lo que se ha visto es que también este péptido se libera en estos pacientes, activa receptores de varios tipos como el PACAP1, BPAC1, BPAC2 y todos estos facilitan la activación de estas fibras nociceptivas, lo cual se va a traducir en un aumento del dolor en estos pacientes, por lo que bueno, que es un tratamiento de frontera, todavía no se autoriza, pero lo que están haciendo es hacer también anticuerpos contra este ligando, el PACAP38, y también anticuerpos que bloqueen el receptor PAC1 para que, aunque se libere este péptido, no se pueda activar su receptor. Otro péptido que se ha estudiado es la oxitocina. Sabemos que se sintetiza dentro del hipotálamo y de aquí hay fibras oxitocinérgicas que descienden hasta este complejo trigémino cervical por donde entra esta información nociceptiva. Ahí se encuentran receptores de oxitocina y lo que sabemos es que al activar estos receptores se produce un efecto antinociceptivo, lo cual en modelos de migraña, al estarse activando estas fibras, si activamos estos receptores de oxitocina, logramos tener un efecto antinociceptivo, por lo cual se ha propuesto como un manejo coadyuvante para otros antimigrañosos y mejorar este dolor que presentan los pacientes con migraña. Tenemos algunos artículos preclínicos publicados sobre la propuesta de usar oxitocina en estos pacientes. Todos son modelos preclínicos con electrofisiología, donde hemos estudiado los efectos de la oxitocina sobre sus receptores en este sistema y es evidente que hay un efecto antinociceptivo. El número de potenciales de acción que se generan en estas fibras nociceptivas disminuyen tras la administración de oxitocina. Bueno, con esto terminamos este breve repaso sobre migraña. Espero les sea de utilidad y quiero agradecer nuevamente al Dr. Pedro Castorena por su participación. Muchas gracias y hasta luego.